Idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. 2 de la tarde en punto de este viernes 31 de julio de este 2015. Comenzamos Mirada Financiera, último día de julio, donde hemos tenido cifras de desempleo. La verdad que han generado algunas sensaciones distintas o algunas incredulidades. De eso y mucho más le voy a preguntar a mi panelista de los días viernes, Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, gracias. Vamos a ver si te contesto, pero vamos a ver. Yo creo que sí me vas a contestar. Tengo esperanza que sí, yo creo que sí. Por lo menos una mirada distinta, un enfoque distinto. Vamos a analizar esa cifra y vamos a ver qué pasa con los ocupados, qué pasa con la fuerza laboral, qué pasa por el empleo que tiene que ver con el sector público, que son datos interesantes a analizar. Pero antes, ustedes están esperando los resultados de las bolsas. ¿Qué ha pasado a nivel global? Tenemos una jornada bastante más tranquila. Yo diría que prácticamente no, sí. Todas las bolsas que revisamos nosotros están en positivo. El Nikkei, un 0,30%, el Hang Seng de Hong Kong, un 0,56%, y la bolsa de Shanghái creció casi plana, pero ya por lo menos terminó la tendencia negativa que tuvo toda esta semana, un 0,03%. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,41%, CAC 40 de París un 0,72%, DAX alemán 0,46%, IBEX 35 0,11%. En Estados Unidos el Dow Jones plano, el Standard & Poor's un 0,17%, el Nasdaq un 0,42%. En Santiago la verdad que la bolsa está subiendo de una manera más importante que el resto del mundo, 1,56% el IPSA y el IXPA 1,17%. ¿Qué pasó con el precio del cobre? A la baja en el día de hoy. 0,40 cerró este viernes en la Bolsa de Metales de Londres en $2.36 la libra contado grado A. Y lo que también bajó es el dólar. 2,1 pesos con respecto a ayer, pero la verdad que seguimos sobre la barrera de los 6,70. Comprador 6,71,6 y vendedor 6,72,1. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también puede acceder a nuestro Twitter. Le puede hacer muchas preguntas a Alejandro Fernández, además de la que yo le voy a hacer con respecto al desempleo en @infinitafm. Partimos. El precio del cobre cae más que la popularidad del gobierno, ¿ya? Está notable. Para que veas tú, ¿ah? ¿Algo que decir? Tú pusiste el tema, yo no te pregunté absolutamente nada de eso. No sé sobre qué quieres que comente. Bueno, no sé, el precio... El cobre es... es preocupante y es interesante ver qué pronóstico hace el ministro de Hacienda cuando presente la ley de presupuesto para el año que viene, porque en realidad cada semana que pasa se está viendo más complicada la situación presupuestaria para el año que viene y por lo tanto que la capacidad de financiar más gasto se hace más compleja. Y esto tiene, creo yo, perspectivas que van más allá del corto plazo y por lo tanto yo creo que en los próximos 4 o 5 años es bastante probable que veamos nuevas alzas de impuestos. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que es interesante lo que tú dices, sobre todo porque hay una serie de promesas que se han hecho y promesas que, aunque el ministro diga que hay que hacer realismo, cada una de las promesas se genera, ¿no es cierto?, dentro de la población, un sentimiento. Usted me prometió, usted dijo que iba a cumplir. ¿Qué pasa con eso? Sí, está complicado el ministro de Hacienda. Sí, la verdad no me gustaría estar en sus zapatos. No, está como un poco con las manos atadas. Por otro lado, el Banco Central no puede hacer mucho con respecto a la política monetaria. Vamos a conocer la próxima semana el IPC. El próximo viernes. Y creo que se viene bastante más abultado de lo que se espera. Mis analistas de los otros días les he preguntado y me han dicho 0,5. ¿Tú? Podría ser 0,5, sí, o 0,4. Pero la trayectoria de la inflación igual para alto. Este año estamos ya hablando de más del 4 y tantos %. O sea, 4 es gratis. 4 es gratis. 4,5 perfectamente posible. Tú has sido bien crítico de eso, ¿eh? Yo te he leído en otros medios. Te he leído algunas columnas y has sido como bastante crítico de eso.
Bueno, vámonos al desempleo. Un 6,5% es el desempleo, presenta una leve baja de 0,1 puntos con respecto, ¿no es cierto?, a la medición anterior. Estamos hablando de la tasa de desempleo de abril-junio. Sí. Es la que entrega el INE hace, creo que una semana atrás, 10 días atrás, fue la que entregó el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que es más o menos de la misma línea, un 6,5%. Sí, a ver, la Chile mostró una baja respecto de marzo, en que había sido 6,8%. Una baja de una décima respecto de junio del año pasado, y en el caso del INE hay una alza respecto de marzo, o sea, por comparar cifras, digamos, de los mismos periodos, desde 6,1 a 6,5, y básicamente la misma tasa que en junio del año pasado. Ese es el número, digamos, los números gruesos. Lo que llama la atención, porque las puras tasas de desempleo dan un panorama similar. No hay que olvidarse que los datos de la Universidad de Chile son para el Gran Santiago, los del INE son a nivel nacional. Por lo tanto, que haya algunas diferencias no es raro. ¿Pero qué te llama la atención? Pero ¿El porcentaje de los desocupados, de la fuerza laboral? No, a ver, hay varias cosas que sorprenden. Por una parte, la aceleración del crecimiento del empleo, que se da también en las cifras de la Chile, es muy raro. Hay gente que atribuye el resultado en las cifras de la Chile, que es una encuesta puntual para el mes de junio. Recordemos que los datos del INE son promedios móviles y, como tú decías, el que se publicó hoy día corresponde a abril-junio, o sea, a un trimestre que corresponde a esos 3 meses. Se dice que con el efecto de la Copa América hubo mucho aumento de empleo informal. Y también el comercio. Sí, pero o sea, los datos de la Universidad de Chile dan un aumento de casi 14% en el empleo del sector comercio. Si es que es cierto que hubo mucho vendedor ambulante que salió... ¿Tú no lo viste? Yo lo vi en todas partes, con las banderitas, con los gorritos, con la chaya. Bueno, eso podría ser comercio también. Pero en el caso de la Universidad de Chile, el aumento en la ocupación, ya no solo en junio, sino que viene bastante más atrás, es aquella por cuenta propia, mientras que los asalariados no crecen. El INE da un cuadro exactamente al revés. Aquellos empleados por cuenta propia no crecen y los asalariados aumentan en 130.000 en los últimos 12 meses en las cifras de hoy día. Entonces hay una contradicción. ¿A quién le creemos? Bueno... es difícil dar una respuesta. Ahora, los resultados globales son similares, pero cuando uno escarba un poco se encuentra con cosas diferentes. Lo otro que es importante destacar, y que en esto coinciden las dos encuestas, es que es básicamente empleo público. Exactamente, y no hay un aumento, privado. sí. Lo otro que supimos también ayer es que los empleos de emergencia han subido de manera importante. Estos programas que no son de emergencia, son programas ya vitalicios, porque llevan 25 años prácticamente, 15 años en vigencia, han sido un factor que ha llevado a que en situaciones como la actual, donde el mercado del trabajo anda un poco débil, se aumenten esos empleos para evitar el impacto social. ¿Son empleos asalariados? Ese es buena pregunta. Probablemente está clasificado como empleo asalariado. Porque ahí podría explicar un poco el aumento que decías tú, ¿no es cierto?, en el empleo asalariado de la última medición. Aquí tenemos las declaraciones de la ministra del Trabajo y habla sobre el desempleo. Se han creado 128.000 puestos de trabajo en los últimos 12 meses. Que es lo que dice la ministra, que le gustaría ver mejores cifras, pero el mercado laboral sigue en relativo buen pie, a pesar del menor crecimiento de la actividad económica. Sí, ahora hay dudas respecto a la calidad de la información, porque cuando se comenzó a cuestionar las cifras de inactivos, no sé si tú te acuerdas, hace unos meses, CLAPES fue la institución que ha sacado ya 2 informes respecto del tema, y respecto del cual el INE ha respondido de una manera bastante negativa, porque por una parte salió criticando a los críticos, asumiendo supuestamente segundas intenciones en la crítica,
y después no ha dado mayores explicaciones y lo que ha hecho en realidad desde el punto de vista técnico es bien poco satisfactorio, que es los comentarios que han incorporado en el boletín de empleo que publican todos los meses y que se repitió hoy día. Pero el hecho es que cuando se destapó el tema de los inactivos, bueno, en los 2 meses siguientes, o sea, en el trimestre terminado en mayo y en el terminado en junio, el número de inactivos empieza a bajar o a crecer menos y la fuerza de trabajo empieza a crecer mucho más rápido. Y también el empleo. Entonces es como raro. No es muy clara la interpretación que uno puede hacer de esos números en realidad. Sería bueno que el INE explicara. Bueno, y también ayer hubo números con respecto, ¿no es cierto?, y que también sorprendieron al mercado, buena con la producción industrial, y es una proyección al próximo IMASEC que vamos a conocer el miércoles. ¿Te sorprendieron los datos? A mí me da risa. ¿Qué te da risa? Sorpresa Se me llegó a caer el teléfono. Por los buenos resultados. Y resulta que la industria creció 1,7%. O sea, porque no cayó, se considera bueno el resultado. Ya encuentro que tienes toda la razón, Alejandro. Qué terrible, no estamos conformando con nada, tan poco. Con nada. Y lo peor es que después, dice, si es tan bueno, ¿cuáles son las estimaciones de IMASEC? Y el mercado está proyectando 2,2%. Pésimo también, sí, es verdad. Lo que pasa es que, a ver, si ponemos el anterior, si ponemos en perspectiva, Alejandro, con un 0,8 que fue el anterior IMASEC. Sí. Malísimo. Entonces ya un 2,5 sería una buena noticia, pero tienes toda la razón. Qué terrible, nos estamos conformando con tan poco. Sí, ahora yo creo que, digamos, aceptando la lectura de que es un mejor resultado, de todas maneras, con esto cerraríamos el primer semestre con un 2% acumulado de crecimiento, que es pésimo. Llevamos 18 meses creciendo más o menos al 2%. En el margen, la actividad está contrayendo en el segundo trimestre. Aún con este buen resultado de junio, la actividad cayó respecto al primer trimestre a partir de cifras desestacionalizadas. Y yo diría que no podemos concluir a partir de estos números que hay un cambio de tendencia, ni mucho menos. O sea, de hecho, todos los analistas básicamente han ratificado sus proyecciones de que la economía chilena va a crecer en torno a 2% en el año. Recordemos que cuando el ministro de Hacienda sinceró las cifras fiscales hace algunas semanas y hizo algo que a mí me sorprendió, que fue bajar la estimación de crecimiento para este año a 2,5%. Yo no pensé que iba a ser tan realista. Pero aún así la perspectiva es que difícilmente se puede llegar a eso porque se requiere que el segundo semestre el crecimiento sea de 3%. O sea, ¿y qué pasa con la base de comparación? ¿Nos ayuda la base de comparación? En el tercer trimestre sí, pero yo tengo la impresión de que considerando las tendencias de los indicadores, más allá de este saltito en junio, por lo menos en el muy corto plazo las perspectivas son malas, o sea, los datos de julio, agosto, y más encima si se prolonga el paro en Codelco o de los contratistas de Codelco va a tener un efecto en la producción minera y en general en el norte va a tener un impacto negativo en la mayoría de otras actividades, porque son muy dependientes de lo que sucede con la minería. Entonces ahí puede haber algún efecto negativo, pero yo diría... es poco probable que en el tercer trimestre el crecimiento supere el 2,5% respecto al igual periodo del año pasado. Estamos bien negativos. Así que bueno. O estamos negativos o estamos realistas. Yo desgraciadamente creo que estoy siendo realista y la verdad es que la mayoría o todos los analistas en realidad están más o menos en la misma línea. O sea, unos sí, los distintos seminarios que uno ha escuchado van en la misma línea. Donde hay alguna diferencia todavía es respecto al año que viene, donde yo insisto que difícilmente vamos a superar lo de este año. Y todavía hay gente que piensa que se puede llegar al 3 o algo así. Pero yo creo que es cosa de tiempo. Ahí tendríamos que estar mirando si pasa algo con la inversión. Ese sería el factor clave, ¿no es cierto? O sea, pero antes que... O sea, para que pase algo con la inversión, tiene que pasar algo con las expectativas. Con las expectativas y con las señales de política que vienen del gobierno. Entonces, claro, uno entiende la frustración del ministro de Hacienda cuando dice que la gente se tiende a poner en posiciones extremas y que hay un clima crispado en el país y qué sé yo. Todo eso es cierto, pero la principal responsabilidad siempre es de la autoridad, siempre es del que tiene el poder.
son ellos los que tienen la fuerza y la capacidad de reorientar las tendencias en direcciones diferentes a las que están llevando en la actualidad. Claro, lo que pasa es que se comenzó, ¿no es cierto?, con una visión que era totalmente distinta a la que está haciendo ahora, una visión mucho más, la verdad que no tan realista, sino que cómo iba a influir el impacto de las distintas reformas y que no iba a influir dentro de lo que es el desarrollo económico. Influyó de una manera bien profunda. Todavía nos falta, todavía se abre el espacio para discutir, ¿no es cierto?, si se implementa la reforma tributaria tal como está o se opta por un solo sistema, que sería, como dicen los distintos analistas, lo más acertado, porque obviamente que simplifica un proceso que ya se ha hecho muy complejo. Así es, crecientemente complejo. Y lo mismo pasa con la reforma laboral. Otra reforma que está ahí a puertas, que está en la comisión, que la verdad que este frente empresarial, ¿no es cierto?, que se ha unido, pequeños, medianos y grandes empresarios de los gremios, hablan, ¿no es cierto?, sobre lo que puede implicar eso para el empleo también, o sea, no solo tiene que ver con el empleo. ¿Y qué pasa con ni hablar de la reforma constitucional? Ahí ya entramos en otro costal. Sí, bueno, hay gente que dice que la reforma laboral, en los términos en que más o menos se ha estado discutiendo últimamente, puede ser mucho más negativa que la reforma tributaria. Yo francamente me declaro incompetente ahí, pero... ¿Y por qué se dice que puede ser peor? ¿Por el impacto en el empleo? Porque puede tener un impacto en el empleo significativo y puede tener un impacto en la actividad. O sea, si uno ve que hoy día, por ejemplo, el paro más reciente ilegal que hubo, ¿cuál fue? El de los profesores. Sí. No pueden parar. Bueno, hasta que pararon. En algunas municipalidades como decidieron descontarles en los días no trabajados. Hoy día hay un fallo de un juez que anula esa decisión, a pesar de que es un paro ilegal. Entonces, imagínate tú cuando se eliminen muchas de las restricciones que hoy día hay para hacer huelga, que ya se hacen huelgas ilegales, la de los puertos, la de los mismos subcontratistas que están bloqueando el paso y impiden que se trabaje. Sí. Entonces, o sea, todo eso puede llevar a que este tipo de conflictividad descienda hacia niveles de empresas que ya no son públicas o sectores que no son del sector público, sino que son privados, pero que afectan a empresas medianas o más pequeñas. Evidentemente el impacto sobre la economía puede ser brutal, porque además, si es que tú no puedes cumplir con tus despachos de exportaciones, por ejemplo, bueno, dejas de ser un proveedor confiable. Dejas de ser un proveedor confiable y buscan a otra, a otro, exactamente. Y eso es un poco lo que discute las pequeñas y medianas empresas, que a ellos les afecta tanto, sino la verdad que ellos, como son más flexibles, se pueden mover más fácil que una gran empresa. Entonces obviamente que eso es un atributo para ellos, y que se les quite ese atributo, que no puedan cumplir, ahí no, claro, pero la realidad es completamente distinta. Si es que además paran los puertos y no ocurre nada, si para aduanas y no ocurre nada y no se puede exportar, no, ese es un círculo ya no defectuoso, es fatal. Sí, entonces yo creo que hay digamos, preocupación legítima respecto de lo que puede implicar, y después está lo que ha señalado el mismo Sebastián Edwards en un seminario ayer o anteayer, o José Luis Daza, que en general se está haciendo una legislación laboral al siglo pasado. Exactamente, que va en contra de lo que están haciendo los países europeos. Los países europeos están intentando, ¿no es cierto?, flexibilizar su ámbito laboral para poder hacer que la economía despegue. O sea, lo han hecho, han tenido ahora, pero como es muy difícil modificar los derechos adquiridos, en definitiva, entonces lo que han tenido que hacer es decir, bueno, los trabajadores que están ocupados mantienen todos sus beneficios de acuerdo a la legislación vigente o histórica, y hacemos esta nueva legislación para los que encuentren trabajo en el futuro. Entonces eso genera trabajadores de primera y de segunda clase. Y eso no es justo, eso no tiende a nivelar la cancha como se pretende dentro de la reforma laboral. Ya son las 2:18, estoy conversando con Alejandro Fernández, el gerente de estudios de Géminis, pero antes de la pausa, yo quiero que nos vayamos con una noticia positiva, porque la verdad que una empresa chilena fue distinguida. Por primera vez, un vino chileno gana
en la prestigiosa competencia internacional Wine Challenger, que se realiza en Londres y que reconoce a aquellos que, además de la calidad, se preocupan por la conservación del medio ambiente. Yo creo que es importante destacar cómo hay buenos empresarios que están haciendo bien las cosas en nuestro país. Se trata del EQ Syrah 2012 de Matetich Vineyards, que ganó la medalla de oro y 2 trophy del 2015. Uno de ellos el mejor Syrah del Valle de San Antonio. Bueno, una empresa que ha hecho bien la pega. Felicitaciones a todo el equipo de esta compañía. Una buena noticia con la cual nos vamos a la pausa, Alejandro. Sí, deberíamos probarlo, ¿ah? ¿Cierto? Deberían enviarnos unas botellitas para bueno, probarlo. ahí está hecho. A lo mejor nos llega la próxima semana. Sí, además son de origen magallánico los Matetich, así que tienen... Más le gustó. Listo. Ya, está listo ya. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Son las 2:20 y ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera y yo les quiero comentar que en sus decisiones BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando con Alejandro Fernández, el gerente de estudios de Géminis. ¿Nos vamos al ámbito internacional para cerrar un poco o quieres decir algo? No, antes de ir al ámbito internacional me gustaría... hacer algunos comentarios sobre la situación fiscal. Ayer o antes de ayer se entregó las cifras del segundo trimestre y por tanto la primera mitad del año ya está conocida. El déficit fiscal, bueno, es el primero para el primer semestre desde el año 2009, el año de la crisis. Y si uno supone, lo que no necesariamente es un buen supuesto, pero si uno supone que el déficit del segundo semestre es exactamente igual al del segundo semestre del año pasado, el déficit del año sería 3,6% del PIB, más o menos. El ministro, cuando se instaló las cifras fiscales hace algunas semanas, habló de 3% del PIB para ya este se año. le está disparando un 0,6 más. Ahora, insisto, hacer el supuesto de que el segundo semestre de este año es exactamente igual al segundo semestre del año pasado no es necesariamente un buen supuesto, pero si, por simplicidad, si uno hace ese ejercicio, llegaríamos a 3,6. Y eso... además que estamos por entrar al mes de agosto, que es un mes donde comienzan a definirse las determinantes del presupuesto que se tiene que presentar antes del 30 de septiembre para el año que viene. O sea, exactamente, y ahí obviamente que es complejo el panorama con respecto a la deuda fiscal, porque lo ha dicho el ministro, que el Estado en el fondo no puede seguir endeudándose, que nuestro gran atributo es a nivel internacional la responsabilidad fiscal. Qué complejo, la verdad que la pega que tiene el ministro es muy compleja. Sí, porque bueno, las demandas por gasto y lo que va a absorber en régimen en la reforma educacional, nadie sabe bien cuánto es, pero está claro que es mucha plata. Y en un escenario de bajo crecimiento, con crecimiento potencial más bajo, con precio del cobre más bajo, es difícil poder avanzar hacia una reducción en el déficit de las cuentas fiscales. Así es que yo creo que durante agosto va a ser uno de los temas importantes, de luego septiembre, porque normalmente el presupuesto se presenta el último día, el 30 de septiembre, pero este mes que comienza ya mañana y laboralmente la próxima semana, debiera ser uno de los temas donde haya más noticias y más preocupación. Bueno, vamos a estar atentos de eso y también vamos a estar atentos de lo que sucede con respecto al dólar. Yo quiero hacerte una pregunta porque en esta sola semana acumuló un avance semanal de 11 pesos. Sí. Y que se acumula sobre lo que venía de antes, de la porque semana cuando anterior. Conversábamos en algún minuto, hace un mes atrás, un mes y medio atrás, nunca pensamos en que el dólar
sobre todo previo a que comience la normalización de las tasas en Estados Unidos, llegar a estos niveles. Siempre se hablaba entre 6.40, lo máximo 6.50, pero ya estamos un 40% arriba. Sí, o sea, de niveles como el actual se hablaba que podían ser factibles el año que viene. O sea, yo recuerdo hace unos meses decir, bueno, ¿hasta dónde puede llegar el tipo de cambio el 2016 en un escenario no muy favorable? Bueno, 700, decía, pero como diciendo, ya es como súper alto. ¿Y ahora cambió tu perspectiva? No, la verdad es que yo creo que el tipo de cambio está ya muy depreciado. Ahora, si es que el cobre sigue cayendo, no cabe duda que vamos a seguir viendo alzas en el tipo de cambio. Pero en términos históricos está en un nivel bastante alto. Y por lo tanto, cuesta creer que haya fuerza en el mercado para seguir impulsándolo en esa dirección. Yo tengo la impresión de que el peso está subvaluado, pero tal como se están dando las cosas, uno no podría descartar que a comienzos del próximo año ya estén 700, y podría ser. Hay algunos que aplauden y otros que están tristes. No, yo creo que es pésima noticia. La verdad que para la inflación también... Para la inflación y desde el punto de vista de la competitividad es la solución más mala, porque la buena solución es que aumenta la productividad. Porque esa es la que permite generar ganancias que se reparten entre los empresarios y los trabajadores. Y ganancias que sean persistentes y consistentes en el tiempo. Exactamente, pero una devaluación no es ganancia, es empobrecimiento para poder ser competitivos, entonces no tiene ni una gracia. El tema de la inflación está complicado. Yo creo que tenemos, bueno, una inflación, ya lo comentamos antes, no sé si fue al aire o no. Sí, estoy medio... No se me ponga a cagar, no se me ponga a cagar. 0,4. No, claro, no, pero que puede llegar a 4,5 este año, sí. Y mantenerse por fuera del rango meta el próximo si es que la devaluación persiste. Complicado. Sí. Yo creo que nos quedan 4 minutos. Me gustaría que igual nos fuéramos al ámbito internacional. Telegráficamente, porque fue una semana bastante intensa y hay ciertos nubarrones que aún continúan. En Grecia continúa el nubarrón. Hoy día se conocieron cifras en la zona euro con respecto a la inflación. Yo creo que también. Y el desempleo, pero la verdad es que también hoy día tuvo un espaldarazo Tsipras a nivel de su hay elecciones dentro de su partido y no ganaron el sector como más izquierdista que él. Sí. No ganó, ya eso ya. A ver, tenemos el desempleo 11,1 en la eurozona. Se mantiene. Y 9,6 en la Unión Europea. Exactamente. Se mantiene respecto al mes anterior. Bueno, y en China tenemos todo lo que está pasando con estas acciones en picada. Hay un regulador, ¿no es cierto?, de valores que investiga las operaciones automatizadas por las caídas de las acciones. Sí, pero eso es... ¿Va a pasar? ¿Next? Es buscar explicaciones para cosas que no están ahí. No, bueno, el desempleo de la zona euro también, que se mantiene un 0,2%. No, la inflación. Perdón, tienes toda la razón. 0,2%. Pero dado que queda poco tiempo, quisiera hacer unos 2 o 3 comentarios muy rápidos. Uno, tú lo mencionaste, el caso de Grecia. El Fondo Monetario, que había hecho declaraciones bastante positivas respecto a Grecia, ahora se quiere salir. Le dice que no tiene interés en participar, sí, porque no hay ni una garantía de cumplimiento. Y ese es un tema muy central. Grecia hasta ahora, desde que comenzó con su primer acuerdo hace ya 5 años, no ha cumplido nunca nada. Entonces ese es un tema muy importante. La credibilidad no la tiene y por lo tanto puede ocurrir que el Fondo Monetario se quede fuera. Lo otro, las declaraciones de Janet Yellen en la semana por el tema de la política monetaria, como que tienden a reforzar la hipótesis de que en septiembre la tasa sube. No es algo 100% seguro, pero yo diría que va por allá la cosa. Viste que es considerada por Forbes la 4ª mujer más poderosa del planeta, por sobre la líder del FMI. Bueno, no me cabe duda, tiene mucho más poder. Y el otro tema es el crecimiento del PIB en Estados Unidos, que se publicó ayer. Sí, que fue menor a lo esperado, bueno, un 2,3 en vez de 2,5. Sí, ahí el alcance que quiero hacer es que es muy importante, que se revisó el primer trimestre. El primer trimestre se había dado como definitivo menos 0,2 y en la publicación de ayer se revisó a más 0,6. Entonces, si uno calcula... Hay un 0,8. Hay una diferencia importante, claro. Si uno calcula
el segundo trimestre respecto del primero antes de la corrección superó el 2,5% que esperaba el mercado. Y por lo tanto es una señal de que hay un dinamismo mayor del que puede parecer mirando el 2,3%. Y para la próxima semana tenemos los datos de empleo en Estados Unidos el día viernes. Vamos a comentar el non-farm eso, payrolls. el non-farm payrolls, el IPC en Chile, y creo que es lo más relevante. Y MASEC también. El IMASEC ¿O lo debiera tenemos estar... No, sí, tiene que creo estar que el saliendo. próximo miércoles. Sí, es cierto. El IMASEC también. Esas son las cosas más importantes que hay que esperar para la próxima semana. Escucha, y de nuevo se nos va a hacer corto esta media hora, pues se acabó. Alejandro, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Ha sido un gusto. Y a todos ustedes que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.